¿Qué tal? Te saluda Gabriel Castillo Molina y bienvenido a tu programa teológico La Sana Doctrina. El día de hoy vamos a continuar con esta segunda parte en donde vamos a hablar en este video sobre el bautismo, si es necesario para la salvación. En el primer video hablé sobre la tradición que nosotros como católicos guardamos, que es la tradición con T mayúscula, que se le conoce también como la tradición apostólica. Y para entender lo que yo estoy hablando en este momento, pues te recomiendo que vayas a ese video, que lo mires, y lo voy a dejar en la descripción de este segundo video, en donde voy a hablar sobre el bautismo. Ahora, nosotros como católicos creemos que el bautismo es necesario para la salvación, porque el bautismo es el lugar en donde nosotros nacemos de nuevo. Ahora, ¿por qué estoy dando estas afirmaciones? ¿Porque me las estoy inventando, o mejor dicho, porque la iglesia se lo ha inventado? La respuesta es no. Nosotros creemos que el bautismo es necesario para la salvación y que da ese nacimiento, porque así lo dice la palabra de Dios escrita. Pero también tomamos la tradición con T mayúscula, que nos enseña a cómo interpretar lo que es la escritura para darle el sentido que se ha venido dando por más de 2000 años, ya que nuestra interpretación viene directamente de los apóstoles, y eso que transmitieron los apóstoles, ¿de quién lo recibieron? De Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos a comenzar en la escritura, ya que nosotros como católicos, nuestra teología comienza en la escritura, tal como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica y tal como lo enseña también Dei Verbum, que es uno de los documentos dentro del Concilio Vaticano II. Vamos a comenzar en San Mateo capítulo 28, versículos del 16 en adelante. Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y es aquí donde viene el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Palabra del Señor. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en este pasaje bíblico? Estamos viendo que los 11 van a ver a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el mandato que Jesús le da a estos discípulos, que nosotros los conocemos también a nuestros apóstoles? Pues les da el mandato que vayan por todo el mundo, que vayan a enseñar, pero también que bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros como católicos creemos en el bautismo. Creemos en el bautismo que se haga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese es un mandato de nuestro Señor Jesús, que es parte a lo que se conoce como la Gran Comisión, que la iglesia está llamada a ir a todo el mundo. Y por eso es que de ahí viene lo que es católico, que la iglesia de Cristo, la que fundó, se le conoce como católico porque su misión es ir hasta los confines de la tierra. La misión es ir a predicar el evangelio, pero el evangelio que presente a Jesús, el evangelio que lleve al arrepentimiento, y el evangelio que celebre los sacramentos, porque es parte de nuestra fe, el bautismo. Y luego vienen los otros sacramentos, pero estamos enfocados en el bautismo. Cuando nosotros leemos la historia, especialmente en Hechos de los Apóstoles, ¿qué es lo que hicieron los apóstoles? Predicaron, enseñaron, porque el bautismo es importante para nosotros los católicos. Recibo comentarios sobre ciertos videos que he subido en donde cuestionan de que el bautismo no es necesario,
Y no voy a hablar que todas las denominaciones cristianas creen que el bautismo es simplemente una ordenanza. No, hay denominaciones cristianas evangélicas, como por ejemplo los luteranos, que creen que el nacimiento surge en el bautismo. Y también los luteranos celebran el bautismo a los niños tal como nosotros lo hacemos como católicos. Pero hay un sector también de protestantes, de nuestros hermanos evangélicos, nuestros hermanos esperados, de que algunos sectores dicen de que simplemente es una ordenanza. Y el día de ayer estábamos hablando es de que nosotros estamos llamados a conocer la verdad. ¿Qué es lo que es la revelación? La revelación es lo que Dios se dio a conocer y quedó una parte escrita y la otra parte está en la iglesia que se divulga de una forma verbal. Por eso es que nos atenemos a la escritura y a la tradición, y para entender lo que estoy diciendo, te recomiendo que vayas a ese primer video que hice para contestar preguntas. Pero entrando en materia del sacramento del bautismo, nosotros como católicos creemos que es necesario para la salvación. Y los apóstoles entendieron eso, porque cuando vemos Hechos de los Apóstoles, ¿qué es lo que hacen? Predican, celebran sacramentos. ¿Qué es lo que hacen? Bautizan. ¿Qué es lo que hace? Celebran lo que es la cena del Señor, tal como se menciona en Hechos de los Apóstoles, la fracción del pan, pero ahora nosotros lo conocemos como la Eucaristía, lo conocemos como la Santa Misa, pero de ahí vemos que surge la raíz de nuestra celebración dentro de la palabra de Dios. Ahora afirmo, el bautismo es necesario para la salvación. Algunos van a decir que solamente es una ordenanza. Y por más que le demos ejemplos bíblicos, a lo mejor ya están programados, que aunque tú les muestres la escritura, ya su mente está programada a creer que es solamente una ordenanza. No, tenemos que ver qué es lo que dice la escritura. Y todos sabemos, los que hemos estudiado teología, se sabe que uno de los principios de la hermenéutica es extraer el mensaje de la escritura y no agregar nuestro pensamiento a la escritura. Fíjate lo que te estoy diciendo. Nosotros, cuando estudiamos la escritura como catequistas, cuando preparamos una enseñanza, el centro de nuestra teología es la palabra de Dios. Pero ahora nosotros debemos de utilizar los recursos que la iglesia nos ha dado, como los documentos. Pero también hay que entender que cuando uno estudia la palabra de Dios y sigue lo que la iglesia nos recomienda, que es extraer el mensaje de la escritura, vamos extrayendo, y es ahí donde nosotros vamos comprendiendo, entendiendo la revelación de Dios. El problema que existe en estos tiempos es que nuestro pensamiento, que nuestra filosofía la queremos injertar en la revelación. Dejemos en este momento que la palabra de Dios nos hable y que extraigamos lo que dice la escritura referente al bautismo. Vamos a ir a la carta o al evangelio, del apóstol Juan. En San Juan capítulo 3, del 1 en adelante, y aquí vamos a leer aquel momento en donde un fariseo llamado Nicodemo llega a hablar con nuestro Señor Jesucristo. Y dice el evangelio de San Juan capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que haces tú, a no ser que Dios esté con él. Jesús contestó: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Voy a leer otra vez, versículo 3. Jesús contestó: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba.
Aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando de un nuevo nacimiento que viene desde arriba. Nicodemo dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer por segunda vez? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Palabra del Señor. No puede entrar en el reino de Dios aquel que no nace del agua y del espíritu. Y aquí entra el versículo 5, aquí entra la interpretación. Porque como lo vengo diciendo siempre, todos leemos la escritura, pero hay que darle una interpretación. ¿Y cómo vamos a interpretar la escritura? Pues a base de la tradición apostólica, cómo entendieron los apóstoles estas palabras de nuestro Señor Jesucristo y cómo la aplicaron al principio del cristianismo. No se trata de que yo mismo le voy a dar la interpretación que yo quiero, sino que hay que darle la interpretación que Cristo quiso que se entendiera y que los apóstoles transmitieron. Y para entender qué significa nacer del agua y del espíritu, tenemos que ir al principio del cristianismo. No tengo que ir al principio de la Reforma Protestante, porque ellos no conocieron personalmente a Jesús, no conocieron personalmente a los apóstoles. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros como católicos? Pues vamos a los padres apostólicos que escucharon predicar a los apóstoles, como en el caso que he mencionado, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol San Pablo. Y todos los padres apostólicos, padres de la iglesia, nos han transmitido que cuando se habla de nacer del agua y del espíritu, está hablando sobre el bautismo. Entonces, cuando la escritura dice aquí: el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, se está refiriendo que para entrar en el reino de Dios es necesario bautizarse. Es necesario el bautismo para la salvación, y eso lo dice la palabra de Dios. El bautismo no es un símbolo. El bautismo no es simplemente una ordenanza, porque podemos decir sí es ordenanza porque Cristo dijo: vayan, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también el bautismo es una realidad que nos da gracia santificante y que nos da salvación, y que es el momento en donde nacemos de nuevo. Nacer de nuevo es a través del bautismo, y es necesario para la salvación, porque la escritura dice: el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Algunos están diciendo: yo no estoy de acuerdo con esa interpretación. Entonces, ¿tu interpretación es la correcta? Porque aquí tenemos que ver cuál es la interpretación que viene de Cristo, cómo Cristo quiso que se entendieran estas palabras. Y como lo he dicho, para entender lo que Cristo intentó decir, para darle una interpretación correcta, tenemos que ir al inicio del cristianismo. ¿Qué es lo que predicaron los apóstoles? ¿Y cómo sabemos qué predicaron, enseñaron los apóstoles? Pues ir a los padres apostólicos, a los padres de la iglesia, y ahí vamos a comprobar de que aquí se habla en San Juan capítulo 3 versículo 5 que nacer de nuevo del agua y del espíritu se está refiriendo al bautismo. Vamos a seguir avanzando. San Marcos capítulo 16. Hemos visto en San Mateo capítulo 28 la ordenanza de ir a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vamos a ir ahora al segundo evangelio, que es San Marcos capítulo 16 versículo 16. Y esto es lo que dice Cristo, una vez más, extrayendo lo que dice la escritura, no poniendo una filosofía humana, tradición humana a la escritura, sino lo que la escritura nos dice. San Marcos capítulo 16 versículo 16. El que crea y se bautice se salvará. ¿Qué más claro? El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado.
palabra del Señor. Estamos llamados a creer y por eso es que los apóstoles fueron a predicar. Por eso es que los apóstoles predicaban el arrepentimiento, porque a través del arrepentimiento la gente tenía fe y a la misma vez se bautizaba. Pero aquí es hablando nuestro Señor Jesucristo que dice: el que crea y se bautice se salvará. Entonces, ¿qué concluye? De que el bautismo es necesario para la salvación porque es el medio que Cristo instituyó para la salvación del mundo. Él nos redimió en la cruz del Calvario, nos abrió el camino. Imagínese el Evangelio de San Lucas capítulo 3, cuando nuestro Señor Jesucristo es bautizado por Juan el Bautista. ¿Qué es lo que sucede? El Espíritu Santo se manifiesta y vemos a la Trinidad, la voz, el Padre, el Espíritu Santo en forma de paloma y nuestro Señor Jesucristo, el Verbo encarnado con sus dos naturalezas, la humana y la divina, y vemos la Trinidad. Pero ¿qué es lo que dice? Se abrió el cielo. Cristo nos vino a redimir, nos abrió al cielo, perdonó nuestros pecados. Pero ahora necesitamos el sacramento del bautismo para nacer de nuevo, porque hay que creer y el que crea y se bautice se salvará. Eso es muy importante. Cuando Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, hablando de la primera predicación del apóstol Pedro, vamos a ir al capítulo 2, versículo 38. Voy a comenzar del versículo 37 de Hechos de los Apóstoles. Al oír esto, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Predicó el apóstol Pedro, pero ¿qué le dijeron? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar, porque recibirán ¿qué? El perdón de sus pecados, pero a la misma vez el don del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo no es un símbolo, es una realidad que nos da gracia, que perdona nuestros pecados, que purifica nuestros pecados, que nos hace parte de la iglesia, que nos da esa presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, por la cual llegamos a ser templos del Espíritu de Dios. Entonces sí, el bautismo es necesario para la salvación. Ahora quiero ir a la carta de Colosenses. A ver si me acompaña ahí. A Colosenses capítulo 2. En el versículo 11 en adelante. Colosenses capítulo 2, versículos del 11 en adelante. En Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del hombre carnal o del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo. ¿Qué es lo que hace el bautismo? Pues aquí ve, nos despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo, en el cual fueron resucitados con Cristo y en él fueron luego, en el bautismo en el cual fueron sepultados con Cristo y en él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios que lo resucitó entre los muertos. Me despoja el bautismo del hombre carnal y me hace resucitar a la misma vez con Cristo. ¿Y a qué se está refiriendo? Al bautismo. Y de ahí podemos deducir de que la circuncisión en el Antiguo Testamento se hacía a los niños varones a los 8 días de nacido. Entonces aquí podemos ver un ejemplo que la circuncisión reemplazó
fue reemplazada por el bautismo. Y así como los niños varones en el Antiguo Testamento eran circuncidados a los 8 días de nacido, por eso es que nosotros los católicos bautizamos a los niños, porque es un ejemplo del Antiguo Testamento, ya que la circuncisión fue reemplazada por el bautismo. Pero el bautismo nos da esa purificación, nos hace y nos despoja del hombre carnal, pero a la misma vez resucitamos con Cristo. Es una anticipación y de ahí podemos entender San Juan capítulo 3, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es una anticipación de la resurrección de los muertos. Es una anticipación de estar en la eternidad con Dios. El sacramento del bautismo es necesario para la salvación. San Marcos capítulo 16, versículo 16. El que crea y se bautice, se salvará. Como bautizados, nosotros estamos llamados a luchar por vivir una vida santa. Y eso lo leemos en Colosenses. Por ejemplo, vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y por eso hay que leer la escritura, hermenéutica, por ejemplo, extraer lo que está dentro de la escritura, no meter mi pensamiento, sino extraer. Pero a la misma vez tenemos que leer desde el inicio hasta el final, es decir, leer el contexto. Puedo enseñar el texto una vez he comprendido el contexto del capítulo o del libro completo, que sería mucho mejor para entender y dar una enseñanza clara. Entendemos que el bautismo nos despojó del hombre carnal, pero a la misma vez hemos resucitado con Cristo. Y eso lo dice Colosenses capítulo 2. Pero cuando vamos a Colosenses capítulo 3, entendemos lo siguiente. Gracias a las técnicas de la hermenéutica que la Iglesia nos enseña en el Catecismo de la Iglesia Católica, por ejemplo. Capítulo 3, versículo 1 de Colosenses. Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. ¿Qué quiere decir si han resucitado con Cristo? Pues si hemos sido bautizados, ahora estamos llamados a buscar las cosas de arriba. Cuando vamos al versículo 9, ¿qué es lo que hace aquella persona que ha resucitado con Cristo a través del bautismo? Pues habla el apóstol Pablo de el vestido nuevo, es decir, de esa nueva persona que ha recibido un nuevo nacimiento gracias al bautismo, y que esa persona que ahora tiene un nuevo nacimiento tiene que comportarse de una forma adecuada. No se mientan unos a otros, pues se despojaron del hombre viejo y de sus vicios, y se revistieron del hombre nuevo que no cesa de renovarse a imagen de su creador. Versículo 12. Pónganse pues el vestido que conviene de elegidos de Dios, sus santos muy queridos, la compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, sompórtense y perdónense unos a otros. Conocemos esta parte de la Escritura. Y aquí habla que el que ha sido bautizado, aquel que ha resucitado, ahora tiene que tratar de comportarse con mansedumbre, con bondad, con humildad, con paciencia, perdonándose unos a otros. No solamente es de recibir el bautismo que nos da esa gracia, que nos da ese nacimiento, pero es importante continuar con nuestra santidad a través de nuestro comportamiento y acciones en nuestra sociedad, especialmente en nuestra familia, en nuestras comunidades, en la sociedad, porque eso es lo que hace el sacramento del bautismo. Resumen, el sacramento del bautismo es necesario para la salvación, sí. Hemos visto San Marcos capítulo 16, versículo 16. Hemos hablado de San Juan capítulo 3, versículo 5. Hemos hablado que el bautismo nos da ¿qué? El perdón de nuestros pecados, nos despoja del hombre carnal y nos da ese nuevo nacimiento, y hemos resucitado con Cristo. ¿Para qué? Para tener esa anticipación
cuando el Señor nos llame y cuando suceda la resurrección de los muertos. Pero a la misma vez, el bautizado está llamado a que con su vida, gracias a lo que tiene dentro, que es el Espíritu Santo, dar testimonio, dar fruto, que se hace a través de la paciencia, de la humildad, de la caridad, del amor, de perdonarnos unos con otros. Y es ahí como vamos a ver la necesidad, que el bautismo es necesario para el perdón de los pecados, pero el bautismo es necesario para la salvación. Si usted quiere dejar algún comentario, hágalo ahí, pero quiero dejarle de que no hay que ponerle nuestra filosofía, nuestra doctrina humana a la Escritura. Hay que extraer lo que dice la Escritura, y la Escritura claramente dice: el que cree y se bautice se salvará. Se despide de ustedes su hermano Gabriel Castillo Molina, de la Sana Doctrina. Y como siempre, la doctrina es para conocerla, vivirla y compartirla. Que pase feliz día.